hay una noción que está muy presente, lo cito desde la perspectiva de Alan Badiou, por ejemplo, pero que está presente en muchas otras zonas de la filosofía y de la estética. La noción de que la poesía no es un producto, sino un proceso. Es algo que están dispuestos a aceptar muchísimos poetas de distintas extracciones, más allá de esta mirada pragmática. Yo, igual el demonio de Slavoj Žižek me habla un poco en la oreja y me dice, bueno, vamos a problematizar esa noción de que la poesía no es un producto sino un proceso. Si la poesía no es un producto, no es vendible como tal, como un objeto, solo es comercializable, y no solo hablo de comercializable en el sentido económico, sino en el sentido del contacto, de sus posibilidades y vínculos con la comunicación, con el sistema de signos incluso. Solo puede tener ese tránsito si lo enfocamos como un problema de promoción cultural, ¿sí? Como un proceso cultural y no como un objeto cultural. En ese caso, tendríamos que pensar que si la poesía no se abre a los mecanismos, a los lenguajes que nos rodean, no solo hablo de los lenguajes de la tecnología, pienso en concepciones que están ahí, que vienen de la tradición, que son parte de nuestra herencia desde los griegos, desde antes, pues, ¿no? Pienso en la noción de poesía documental, por ejemplo. La poesía documental que ahora tiene una presencia en el ámbito de esto que estamos haciendo, puede ser documental. Como la de Kenneth Goldsmith, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claro, pero la noción, pero si vemos si nos vamos a una zona más abierta de lo que poesía documental puede ser, la poesía documental ha existido desde siempre. No es una como la noción, mucho de lo que llamamos la poesía objetual, mucho de lo que llamamos, mucho de lo que sucede en las redes, por ejemplo, tiene un nombre en griego, que es tecnopaegnia. Es un nombre que viene de la retórica del siglo III. O sea, lo que quiero decir con esto es que lo que estamos haciendo es recolonizar. Lo que una parte de la poesía pretende es recolonizar zonas que han sido siempre elementos de su retórica y de sus mecanismos de desarrollo. Pero para eso hace falta una mezcla no solo del espíritu civilizador y civilizatorio, ¿no? Hace falta también un espíritu barbárico. Claro, para recolonizar y refundar. Conciencia de que es un espíritu barbárico. Sí, o sea, conciencia de la violencia. Del buen bárbaro. Sí, claro. O el mal salvaje, el mal pensado. Sí, yo de repente con esto también pienso que hay un aprendizaje, perdón que insista con eso, que hay una zona, claro, hace falta toda esta actitud y hace falta esta voluntad, pero me gana mi profesor de perspectiva literaria, el profesor de perspectiva literaria que vive en mi corazón. También siento que lo que falta es amor a la retórica, porque para mí uno de los temas centrales es que no estamos dispuestos a aprender nuevas retóricas. La idea de que un video también tiene una métrica, por decir una cosa muy vaga, ¿no? Que tú puedes construir, que puedes utilizar estas tecnologías desde la perspectiva de la métrica, desde la perspectiva de los acentos, desde la perspectiva de construir figuras que funcionan como metáforas o como oxímoros o como hipálages. O sea, es decir, que esta noción de la que nosotros venimos, con la que nos hemos formado, es aplicable no solo a ese sistema de signos de la página, sino a cualquier signo con el que seamos capaces de asimilar la realidad, ¿no? En ese sentido, creo que el miedo al ridículo de la poesía mexicana es fuerte. Y yo quisiera nada más también decir una cosa, que hay un miedo a la discusión. Creo que eso se ha atenuado mucho. Yo me siento muy contento de haber tenido discusiones muy intensas con algunos colegas, discusiones que nos han distanciado y que nos han acercado, y que en ese acercamiento nos han acercado más. Porque siento que perderle el miedo a la discusión ha sido central para que fluya la discusión de la poesía mexicana. Pero si hay discusión no hay melodrama, ¿no? Ese es el problema. Es el problema, Es ¿no? el problema. Y sí, porque justamente el melodrama tiende a conciliar todas las partes y todas las injusticias, ¿no? De manera que todo tiene un sentido. Y una buena discusión deja cosas sin sentido.
O sea, porque justo tiene que ver con pensamientos y con las ideas de cada quien. Y el melodrama tiende a pero valiosísimo. No hay que dejar de lado no solamente esto que señalas muy bien y que esa homogeneidad pinta muy bien, digamos, la estaticidad del medio cultural mexicano, pero particularmente la estaticidad de las opiniones y los flujos y cambios de información, ¿no? Que impiden justamente el saqueo, el libre acceso a la información estética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre lo que tocabas a propósito de Badiou, ¿no? Que es la obra, sobre todo la obra poética tiende a ser un proceso y no una obra. No estaríamos también del otro lado, es decir, en el momento en que el poeta cree que en realidad lo que acaba de terminar como poema es un objeto impecable, perfectamente creado, armoniosamente dispuesto a salir, ¿no? Una obra de arte unitaria, ¿no? Y que al mismo tiempo en realidad se está oponiendo a una lectura más abierta, es decir, a una lectura más procesante o procesual, que también le ha hecho falta de alguna manera a la poesía mexicana para ver sus productos de una manera, sus obras de una manera menos estatuaria, menos rígida. Claro, no sé si Roberto quiere... Mira, ahí, eso no es un problema de la poesía mexicana, es un problema de la teoría literaria, es un problema de la tradición crítica que empieza a pensar en el lector hace apenas unos cuantos años, es decir, y apenas hace menos años empieza a pensar también en el consumidor como un productor, o sea, esta idea del prosumidor que es capaz de replicar lo que tú le das como producto y que ahí también hay una experiencia estética que no es la experiencia estética original, que no pretende emularla, que no pretende ni siquiera competir en ese estatus de prestigio. Sino, a pesar de que es un problema general, creo que a la poesía mexicana sí le ha faltado esa voluntad de negociación de signos con el que recibe. Es decir, el que recibe te puede decir que no entiende el poema y no necesariamente es un problema del que recibe, puede ser un problema original, pero ante la ausencia de autocrítica, ante este espacio cerrado de la poesía en el que el poeta es el que sabe, es el iluminado que tiene que dictar las reglas, es el único que puede validar. Entonces, cuando el campo literario se empieza a cerrar de tal manera que los únicos que nos validamos somos entre nosotros, está muy bien porque habla de una autonomía que tardó muchos años en lograrse, también estamos perdiendo el piso y la capacidad de negociación. Entonces, yo creo que ahí una ventaja que ha tenido Twitter no ha sido tanto acercar a los autores o al público con los autores para que le digan, oye, qué buen poema, sino acercar al autor para saber de qué está hablando la gente, saber cuáles son sus intereses, y no es que tenga que darle escoba, saber cómo problematizar esos intereses para saber a partir de cuál va a ser la base de signos a partir de la cual va a construir un poema que puede ser recibido como un proceso. Ahora, si el poeta no tiene autocrítica, solo va a entregar productos terminados, aunque parezca o crea que son procesos, porque ahí también hay otro problema. De pronto parece que los poetas de cierta edad estamos la gran mayoría de acuerdo en que hay que desestabilizar, en que hay que aprender nuevas retóricas, en que hay que digitalizar el lenguaje poético, y si no tenemos autocrítica también vamos a cometer el error de las vanguardias y no nos vamos a dar cuenta cuando los publicistas ya tomaron las estrategias retóricas de la nueva poesía y las están vendiendo, y uno está por acá descubriendo el hilo negro de la poesía conceptual. Y digo, el caso más evidente de los últimos meses creo es Google Poetics. Claro, Google Poetics es una página famosa que hace poemas conceptuales y no tardará ningún publicista con buen ojo en hacer una campaña en torno a la poesía conceptual, mientras en México estamos descubriendo las posibilidades de la... Hay que aprender, o sea, hay que aprender nuevas retóricas, pero hay que darles la vuelta y hay que cuestionarlas en cuanto le estamos aprendiendo, porque si no, la gente que sí tiene esa capacidad de cuestionar para otros fines, nos va a dar la vuelta y no vamos a ver dónde estamos parados. Es justo lo que acabas de decir. También una de las grandes fortunas de los medios o mundos autónomos como el de la poesía, por decirle o llamarle así a su insularidad y a su
enfebrecimiento, es su capacidad de independencia, pero también, como en todo organismo autónomo, pues la incapacidad de rendir cuentas, ¿no? Y un arte que no rinde cuentas, como el de la poesía, evidentemente que siempre va a circular con la ilusión de que siempre podremos ampararnos en el misterio y en el milagro de la secrecía de un arte tan alto como el de la poesía. Mientras que en realidad las artes visuales, y lo sabemos bien, las artes digitales se caracterizan por no solo incorporar el proceso y el andamiaje como parte de la construcción, la fachada de sus productos, sino que hacen suya esta rendición de cuentas para generar al mismo tiempo otros canales de producción y de creación estética, ¿no? Ya nos estamos acercando al final de esta mesa, que esperemos que haya muchas más, porque de verdad se nos quedan tantísimas cosas en el tintero, pero quizá valdría la pena todavía profundizar más esta polémica al respecto de las artes visuales, ya que ha sido un interés compartido, y por artes visuales también hay que incluir la televisión, por supuesto, y los productos como las series televisivas, ¿no? ¿Qué pasa con la poesía mexicana, que ha tenido un serio dilema y un serio encontronazo, pero también una envidia descollante por los productos de las artes visuales en México? ¿Qué lenguajes hay que aprender? ¿Qué espejismos hay que hacer a un lado? ¿Qué estrategias de promoción pública le hacen falta a la poesía, que tiene garantizada la feria de las vanidades a menudo, pero también la feria de los grandes procesos creativos de nuestro tiempo, como ocurre con las artes visuales? Marisela, ¿te ríes decir algo al respecto? O primero... Pues, mira, hace rato yo traigo una idea de que necesitamos hacerle promoción a la poesía y quizá lanzar una serie televisiva con la historia y la vida de nuestros poetas, con grandes guionistas contando la vida de Gilberto. Muy bien. Para que pues, el público sepa que aquí hay una tradición valiosa, importante, generosa, que es parte de nuestro patrimonio cultural y que justamente se tiende como mucho en el abandono, ¿no? Y si no se reconoce esa historia, pues difícilmente se reconocerá lo que está pasando ahora. Ir generando ese colchón. Necesitamos ir creando, o sea, la literatura en lengua inglesa lo tiene, ¿no? O sea, tiene sus promotores, o sea, cada año sacan una película de la vida de alguno de sus escritores. Se tienen modos bastante claros, ¿no? en los que la gente se entera, ¿no? de su historia, de sus escritores, de sus poetas, cosa que aquí no pasa. Pero clarísimo. ¿No? O sea, sabemos más de la vida del cantante más moderno, actual, de banda, que de cualquier escritor. Bueno, quizá porque involucramos otros elementos extraliterarios como el morbo, que no debe ser un elemento extraliterario, debe ser muy de la literatura, ¿no? O sea, nos interesa más la vida de Valentín Elizalde, porque lo matan de una manera trágica, y no sabemos contar eso de poetas a quienes han matado trágicamente, porque pensamos que en realidad la aureola de marfil, ¿no? Impide, digamos, todo este tipo de elementos. ¿Qué otras cosas me gusta la idea de Marisela, me parece provocadora, creo que sí tendría vertientes interesantes. Debo decir, no es mi punto favorito, llevo muchos años en clase lidiando contra la idea de la biografía, pero podría ser un punto muy interesante. Yo preferiría focalizar el problema sobre estrategias. ¿Qué estrategias tenemos que aprenderle a las artes visuales? ¿Cómo podemos relacionarnos? Y la primera estrategia que creo que tenemos que aprender, aprovechar en esta nueva retórica, es que en un mundo en el que todos son signos y en el que quienes detentan el poder lo hacen porque saben manejar signos, no podemos quedarnos satisfechos con una parcela de signos que es muy amplia, es muy potente, pero que se ha visto de tal modo cercada que está en un cuadro sin salida. Es decir, el arte contemporáneo no tiene problemas para en una instalación incluir video, pintura, palabra, acción, y nosotros del lado de la poesía parece que estamos
una de dos, o cometiendo un sacrilegio o descubriendo el hilo negro. No sé realmente cuál termina por ser peor, pero... Los dos son un problema de, sí, de autoayuda. de autoayuda y de autocrítica, es decir, claro, aquí yo soy el bueno porque estoy descubriendo cómo poner manchitas en la página, y el otro dice, no, es que eso no es poesía, y eso no es arte, porque el arte si tiene video ya es una basura, es una farsa. No, en realidad creo que lo que tenemos que aprender en el arte contemporáneo es ese desparpajo de las estrategias, aprender a experimentar, aprender a probar y aprender a aprender, o sea, aprender retóricas, tener la disposición, es decir, aquí hay un modo distinto de hacer las cosas, voy a intentar aprenderlo, no me sale, bueno, no lo hago, pero me voy a otro lado. No me puedo quedar en un solo nivel, ni en la poesía ni en la crítica, porque ese también es un problema. La crítica con sus herramientas ha resultado muy pobre, porque no se ha atrevido a explorar herramientas y estrategias críticas de otras disciplinas que ya están, que ya llevan varios años de ventaja para tratar algunos problemas y que pueden ayudar a entender ese complejo universo de lo literario, de lo poético en México. Bueno, tú dijiste, Roberto, aprender los aprendizajes, ¿no? Y tú habías dicho el aprendizaje de las retóricas, ¿no? Sí. Que sería de alguna manera ir adaptando velocísima o centrífugamente todas las maneras en las que la obra se suya cada país o cada tiempo o cada ciudad o cada circunstancia específica que habita, ¿no? Un poco como el sentido del arte radicante para Bourdieu, ¿no? Qué curioso que digas. Comer y adaptar, fagocitar la realidad pero inmediatamente en el acto, ¿no? Y hacer de esta pieza, digamos, algo verdaderamente abierto, no solo para las ferias de arte moderno, sino para el espectador y sobre todo para la pieza misma, ¿no? Yo quisiera retomar, ahora regreso a lo que decías, pero quisiera retomar un par de cosas de lo que se ha dicho. Siguiendo un poco la idea de Marisela, a mí hay un tema que me interesa aquí, que es la reformulación de nuestras lecturas, o para decirlo de una manera más clara, la reformulación de nuestra aprehensión de lo que es la tradición política mexicana. A mí me parece que me da mucho gusto que reaparezca Tablada, por ejemplo, pero francamente Tablada ha sido considerado un poeta bastante menor en este país, siempre se ha visto un poco como por encima del hombro. A mí me parece que Tablada es un poeta central, que vio muchísimas cosas, antes de que lo vieran incluso en Brasil. Es decir, es un poeta fundacional de algo que en este momento está sucediendo en la cultura del continente americano, más allá de la lengua española, creo. Lo digo de verdad, y creo que hay varios poetas en ese sentido en la tradición mexicana. No estoy tratando de formular una teología que incluya ciertas lecturas, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa más en este momento la lectura de Octavio Paz, que escribió La Era Este, que la del autor de La Estación Violenta. Entonces, eso para mí sería una cosa que sí creo que sí tiene un impacto en términos de la promoción cultural, porque me parece que hay una generación más joven que nosotros, que está muy bombardeada de múltiples estéticas, que esta poesía les produce, creo yo, les produciría una cierta excitación vinculante, ¿no? Vinculante con la poesía. Más allá de que hagamos lectores masivos, creo que estas lecturas que esos lectores pueden darnos una reformulación de nuestra tradición. Los lectores estamos todo el tiempo reformulando nuestra tradición y creo que está bien que sea así. Por otra parte, también un tema para mí es la idea del lector. Siempre hablamos del lector. Yo creo que el lector es el poeta. El poeta es un tipo que antes de convertirse en esa voz con una autoridad o que está embarcado en su soledad o que trata de participar de verdad en el mundo, esa pulsión viene de una gran hambre por la lectura, ¿no? Un poeta casi siempre creo que siempre un poeta es un lector, y a veces pensamos en el lector como ese ser externo. Y a mí ahora una de las cosas que me interesan mucho, no sé si eso tenga sentido o no, es tratar de formular mi proceso como de haciendo poemas o pensando en dar una charla sobre poesía o hablar, diciendo, yo soy el lector, ¿no? O sea, ¿qué es esto que me tiene tan estresado o tan aburrido o tan alejado
de esto que en última instancia es lo que más, al mismo tiempo es lo que más nutre mi espíritu, ¿no? Ajá, porque es tan emocionante, ¿no? Y cómo le puedes transmitir esa emoción a alguien. O sea, ¿cómo le haces para decirle, mira lo que me encontré, es genial? ¿No? En ese sentido también creo que parte de la no sé si la responsabilidad suena muy pesado, pero siento que parte del trabajo y del goce de hacer poemas es la actualización del poema, ¿no? El hacerlo con alguien, hacerlo con muchos, hacerlo por video, no importa cómo, ¿no? Pero buscar estos mecanismos para actualizar lo que ha sido tu lectura, ¿no? Y eso me recuerda, por eso te decía, tú hablabas de la noción del radicante de Bourdieu. Bourdieu antes de eso, mucho antes, habló de esta estética relacional, la noción de que el objeto de arte no está ahí, y que la razón por la que el objeto de arte no está ahí es porque el arte está sucediendo en el vínculo, ¿no? Está sucediendo en la relación que se da alrededor de ese objeto ausente, digamos. Pero ahí no existe, es una entelequia, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me parece que de algún modo esto la poesía lo ha sabido siempre, ¿no? Es decir, que ya la lectura de los sonetos de Quevedo contiene esta noción de la estética relacional, en la que yo creo que el sentido más bien sería no tanto involucrar lo que están haciendo las artes plásticas o el arte contemporáneo, sino decirles, devuélvanos eso que es nuestro, que ha sido nuestro siempre. Me parece muy significativo que uno de los artistas más radicales, al menos desde mi perspectiva en ese sentido, de los artistas contemporáneos mexicanos, que es Mario García Torres, sea un tipo que trabaja fundamentalmente con texto, que sea un tipo que además trabaja jugando con la estética del karaoke, por ejemplo, de repente, ¿no? Por una serie de fundamentos críticos con una bolita que va... Sí, marcando como marcándote la lectura, ¿no? O sea, eso no es una obra de arte conceptual, eso es un poema. Claro, pero como digamos que le hemos cerrado la puerta de admisión a esas estéticas que yo creo que siempre han sido nuestras. Pues yo creo que para una segunda mesa el asunto central sería repensar en dónde se encuentra lo poético, y creo que estaríamos de acuerdo en que está justamente no solo fuera de la página, sino que además está fuera de todo aquello que pensamos que la vehicula, incluso todavía hasta finales del siglo XX. Creo que ahora es cuando daremos el salto cuántico, epistemológico, a pensar que la poesía es un producto más, o una empresa más socialmente irresponsable, ¿no? hacia su propio interior, ¿no? Y hacia su propio gremio, ¿no? Que se lo pasa aplaudiéndole a ciegas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Marisela Guerrero, Roberto Cruz Arzábal, Julián Herbert. Nos vemos en la próxima.